Les vamos a dar unos buenos datos cuando hablamos del paro en Medina, y es que el último censo, a fecha concretamente 30 de septiembre, Medina del Campo ha visto cómo se ha reducido el número de parados en 73 personas, es decir, hemos alcanzado los 1.817 parados. Esta noche vamos a abordar este tema en profundidad y nos lo va a contar Isidoro Hernández, que es el responsable de comisiones en la Villa. Isidoro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Digo en la Villa y en toda la comarca. Sí, responsable de comisiones en Medina del Campo y en la comarca. Sí, ¿Ya 2 años va a hacer? ¿Cuánto tiempo va a hacer? Pues ya? en febrero empezamos el 16 de febrero del año pasado, o sea que vamos acercándonos a los 2 años ya de responsable con gusto de esta comarca. Y en estos 2 años, antes de entrar a valorar los números, ¿ha visto cómo se ha ido reduciendo el paro en Medina? Sí, la tendencia ha sido idéntica al conjunto de la comunidad y de la provincia. Ha habido un proceso de reducción del desempleo y eso es una señal buena que demuestra algo que ya llevábamos algunos diciendo, y es de que la situación económica iba cambiando. No tan al gusto que nos hubiera gustado a nosotros, pero sí que se nota que hay una reducción del desempleo y por lo tanto es un síntoma de que hay un aumento de la actividad económica. Hablamos datos al mes de septiembre del año 2018. En la comarca, en total, 89 parados menos, desempleados menos. Sí, el mes de septiembre ha respondido a las expectativas que teníamos en el sindicato, es decir, el mes de septiembre es un mes claramente de reducción de desempleo y además viendo las cifras de la comunidad se ve bien el dato. Solamente la provincia de Valladolid y con mucho menor peso en el ámbito de Zamora han tenido reducción del desempleo mientras el resto ha aumentado, lo cual demuestra que el sector vitivinícola, que en esta provincia es importante y en esta comarca no hace falta decirlo, muy importante, pues tiene un tirón de contrataciones y por lo tanto un tirón de reducción de desempleo, y ese septiembre se ha comportado como lo que esperábamos, ¿no? que el paro se redujera, y se ha situado en unas cifras de 89 parados menos en la comarca y de 73 parados menos en el ámbito de la localidad de Medina del Campo. ¿Qué sector se ha visto más beneficiado en este caso por que ha aumentado el número de trabajadores? El sector que ha tenido mayor tirón a efectos de reducción de desempleo ha sido el sector agrícola, de tal manera que de los 89 parados menos, 47 corresponden al sector agrícola en la comarca, y en el ámbito de Medina del Campo 25 de los 73 corresponden al sector agrícola. Es decir, por eso digo que las expectativas que teníamos era que el sector agroalimentario iba a tener un peso importante en esta reducción, y las cifras lo demuestran claramente. Estamos hablando de una zona que es rica en vinos, ha estado inmersa en plena vendimia, está a punto de finalizar, creo que hace nada, el viernes me parece que ya daba la DEO rueda por finalizada la vendimia. Esto ahora puede ser el sistema inverso, esos trabajadores que han sido cogidos para la época de vendimia pueden verse en el paro o no. Es absolutamente evidente. Es decir, uno de los elementos de tirón que tiene el mes de septiembre fundamentalmente es por la creación y puesta en marcha, sobre todo y en gran medida, por el tema, como digo, de las contrataciones de carácter temporal para actividades absolutamente temporeras, y la recolección no deja de ser un elemento absolutamente de esas características. Nosotros nos tememos que a partir de esta semana, que es que oficialmente se ha cerrado la campaña de recogida de vino en la comarca, se empiecen a rescindir ese tipo de contratos, y es muy posible que el mes de octubre, cuando veamos las cifras, ya sabéis que nosotros, como tenemos que trabajar con cifras locales, van más lentas que las nacionales, pues es posible que a mediados del mes que viene veamos que las cifras en octubre no son ni tan buenas ni tan satisfactorias como las de septiembre. Yo recuerdo, porque todos los meses venimos pues repasando estas estadísticas, que hace 10 años, posiblemente 11 años, hemos rozado los 3.000 parados en Medina, y ahora estamos en 1.800. Se ha bajado en unos 1.200 trabajadores el tema del desempleo. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero hay un dato que nosotros... No, digo, el dato, las cifras son las que son. Si era 3.000 parados, era 1.800. Sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, las cifras son las que son y los números son números. Los podemos interpretar, pero números son números. Pero es cierto que hay un dato, no todo el desempleo que se ha recuperado es debido a la creación de empleo, sino que hay un porcentaje muy alto
que pasan a situaciones de inactividad. Lo que la población inactiva habla de personal que no puede trabajar porque o está jubilado o está retirado o desgraciadamente ha fallecido. Por eso digo que en todo caso una parte importante de esa reducción se ha ido a personal, que ha ido a pasivos, fundamentalmente al tema de la seguridad social, y las cifras de la sociedad son muy significativas. Hemos reducido el desempleo, pero tenemos 1.640 afiliados menos a la seguridad social que hace un año. Por lo tanto, es evidente que está saliendo gente del sistema, evidentemente porque se jubila, lo cual demuestra otro dato importante, y es el nivel de envejecimiento que tenemos en la población. Luego también hay que ver un poco el padrón, el censo de Medina, y también se ha reducido el número de habitantes, ¿no? Evidentemente, por eso digo que las cifras no son solo de creación de empleo, sino que hay otros parámetros que explican esas cifras, como tú bien dices, importantes. Pues estamos hablando de más de 1.200, 1.400, 1.600 personas, que son cifras importantes, pero que evidentemente tienen una explicación, no solamente porque se ha creado empleo. Ahora tenemos 3 meses por delante, es decir, tenemos el mes de octubre, el actual, noviembre y diciembre. ¿Qué puede pasar estos 3 meses por otros años? ¿Se va a ver cómo se va a reducir el desempleo? ¿Va a aumentar? Ya sabes que lo de predecir siempre es complicado, ¿vale? Porque pensábamos que agosto podía ser un buen mes bueno para el crecimiento, sobre todo en el sector servicios, y bueno, nos merendamos al final con unas cifras malas. Lo normal en este caso es que los meses de octubre y noviembre sean meses malos para el desempleo. Lo explicábamos hace un momento. Daros cuenta que las cifras de desempleo es una foto fija que se toma al último día de cada mes. O sea, podemos haber tenido muchos parados menos al principio, pero lo que se mira es al final del mes. Entonces, octubre y noviembre, como digo, son meses malos desde el punto de vista que se incorporan gente al desempleo, y a partir de finales de noviembre, más bien a primeros de diciembre, es cuando vuelve a repuntar otra vez el tema de la contratación, fundamentalmente por el inicio de las campañas navideñas en el sector servicios y en el sector de la hostelería, que son dos sectores claramente estacionales, y uno de ellos, diciembre, es un sector claramente estacional, con el tema, en el sector comercio, con todo el tema de la campaña navideña, y en el sector de la hostelería, bueno, pues no hace falta que deciros que con el tema de las comidas, de homenaje navideños y esas cosas, que somos tan dados en este país. Sí, llevamos hablando en los últimos años que uno de los síntomas de recuperación económica en Medina, y a nivel general, era que en Navidades, bueno, pues los trabajadores salían más a celebrar las fiestas navideñas con los compañeros, es decir, esas comidas de empresa, cenas de empresa, que se habían perdido y que parece ser que se han ido recuperando porque las empresas parece que les va un poquito mejor, ¿no? Bueno, sí que hay un dato que es evidente, y es que el ánimo cuando empieza a crecer. Yo siempre he dicho que había un colectivo importante de trabajadores que no han tenido variación jurídica, me refiero a efectos de sus contratos, ¿no? Es verdad que en los momentos duros de la crisis lo que ha llevado aparejado es la prudencia, y muchos trabajadores que no han tenido problemas de efectos de desempleo, porque su situación, más allá de que hayan perdido poder adquisitivo, lo que sí que se ha permitido es que ha habido cierta cordura, ¿no? Había menos alegría a la hora de comprar, gastar o como digo, de tirar de tarjeta, ¿no? Que esas cosas siempre son importantes. Pero sí que es cierto un dato que llevamos detectando nosotros, y que sobre todo la gente del sector de la hostelería lo detecta, ¿eh? Hay comidas, hay cenas de Navidad, pero ya no son las comidas ni las cenas de hace 3 o 4 o 5 años, ¿eh? Ahora ya son cenas, pero más modestas, ¿no? Más de menú del día y muchas felicidades, pero ya no con tanto dispendio como había hace 6, 8 o 10 años, que en este país se vivió, yo creo que una auténtica locura. O sea que podemos ver esa recuperación, pero bueno, es porque también se ha reducido el importe de las comidas y de las cenas. Por cierto, ya que hablamos de Navidades, hace una semana yo oí una noticia que me llamaba la atención, y es que habían exigido a una empresa que sus trabajadores, que siempre les daban la cesta de Navidad, bueno, pues por la crisis se la quitaron la cesta, ahora como que tienen la obligación de... ¿Ha oído usted algo de esto o no? Sí, bueno, he leído la noticia, no conozco la sentencia. Porque además es una sentencia de ámbito inferior y por lo tanto no me ha llegado todavía, ¿no?
Pero por lo que yo he entendido por la sentencia, el tema es que el juez entiende de que la cesta de Navidad no deja de ser una parte del salario en especie y por lo tanto los salarios en especie no se pueden modificar de forma unilateral por el empresario. Pero de la misma manera que no puedes modificar una mejora voluntaria, podrás compensarla sobre las subidas salariales, pero si yo tengo 200 euros de mejora voluntaria, el empresario no me lo puede reducir de forma directa. Entonces, de alguna manera, lo que ha interpretado el juez es que esa cesta de Navidad es un salario en especie y se tiene que mantener. Por lo tanto, es una sentencia que rectifica algo que aquello que parecía que era una dádiva del empresario, pues resulta que no es tan dádiva, que es un salario en especie y que por lo tanto se tiene que cuantificar y se puede dar o en dinero o en coñac, pero se tiene que dar. Por eso ha sido lo que la sentencia ha fallado a favor de los trabajadores. Hace también unas fechas hemos conocido, ¿no?, que el salario mínimo en España pues se va a ver aumentado posiblemente hasta los 900 euros. ¿Qué le parece a usted? Evidentemente nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que este país tiene un problema de estructura. Estamos hablando de más de 400.000 familias las que en este país cobran el salario mínimo interprofesional. ¿Ahora mismo en cuánto está exactamente? El salario mínimo interprofesional está en torno a unos 835 euros, hablo de memoria. Es verdad que es el salario mensual con el prorrateo de las pagas extraordinarias. Sabéis que el salario mínimo se cobra por 14 pagas, entonces ese sería, digamos, el salario que correspondería en 12 mensualidades, porque el empresario puede optar por pagarlo 12 veces o pagarlo 14 veces. Pero estamos hablando de alguien que gana 800 euros al mes de salario bruto, que por lo tanto hay una parte que se tiene que descontar de conceptos de seguridad social, y si además es joven y no tiene familia, seguramente que tenga que pagar IRPF. Pero en este caso estamos hablando, como digo, de familias de 400.000 familias en el ámbito del Estado, que son los que están viviendo con esas cantidades. Estamos hablando de un salario relativamente bajo y complicado a efectos de estos momentos. Somos el tercer país de la Unión Europea con el salario mínimo interprofesional más bajo, por debajo de Grecia, y eso significa que es un elemento de justicia ajustar los salarios a la realidad económica de este país. Es decir, no se puede estar cobrando 700 euros por 14 pagas o 800 por 12 y tener unos costes de vida que solo el alquiler se pueden dar rondando los 400-450 euros. O que los costes energéticos de este país sean de los más caros de Europa, por encima de Alemania, Holanda o Dinamarca, ¿no? Es decir, es un elemento de justicia que además implica llevar a una racionalidad mucho mayor el tema de los salarios. Es verdad que nosotros llevábamos desde el sindicato mucho tiempo hablando de que se tenía que moverse el salario mínimo en torno a los 1.000. El hecho de hablar de 900 es un paso cualitativo, y sobre todo cuando en estos momentos se empieza a ver cifras que empiezan a ser un poco escandalosas. Y me explico. El otro día se daba una estadística que era que el año pasado había habido un incremento de más de 5.000 fortunas nuevas por encima de los 100 millones de pesetas, de los 600.000 euros. Porque claro, y cercanas al 1.000.000 de euros, que ya no son 1.000.000 de pesetas, sino son 170 millones de pesetas. Lo cual demuestra que mientras unos se andan bastante fastidiados, otros se están haciendo millonarios. Y hay un dato mucho más preocupante. Es decir, la cifra que daba el otro día organizaciones como Cáritas Diocesana, nada sospechosa de nada, de que en estos momentos en este país puede haber en torno entre 12 y 13 millones de personas en el umbral de la pobreza. Y además de esos 12 o 13 millones de personas, el 80% trabajando. Es decir, hoy el trabajar no es un dato que impida el que puedes estar siendo pobre o cerca de la pobreza. Y eso, un país de Occidente y siendo la cuarta economía potente de Europa, no se puede permitir. Y lo demás, pues con perdón de los políticos, si es que alguno se puede dar por olvido, es pura demagogia. Había empresarios que se han echado cuentas, pequeños empresarios, y dice que les puede suponer todos los meses, todos los años, unos 30.000 euros más. Que es para un empresario es un pico. Bueno, como todo en esta vida, los números son relativos, lo veíamos antes cuando hablábamos de las cifras del desempleo. El coste del empresario en estos momentos es que va a tener que pagar de 745, 760 euros a 900. Y eso lleva a mayores un coste añadido de un 33%, que es el coste de seguridad social. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente unos 200 euros al mes, que por 12 mensualidades estamos hablando de 2.000 euros al año.
Estamos hablando de 2.000 euros al año, por lo tanto no es una cantidad que rompa ningún esquema de producción, porque hay un dato. Si una empresa no tiene la capacidad de maniobra para poder hacer frente a un coste añadido de unos 2.000 euros por trabajador y año, es que esa empresa tiene problemas estructurales que no se arreglan con el salario de los trabajadores. Tiene problemas estructurales que se tienen que empezar a plantear porque hay otros elementos ahí que no la hacen rentable. Y segundo, estamos planteando claramente que una parte importante de estos trabajadores que se dan en situación de salario mínimo se ciñen además en sectores productivos de alta contratación. Estamos hablando de sectores productivos como son el sector de los servicios a efectos de limpieza o de otro tipo de servicios que se hacen a nivel de mantenimientos, y por otro lado el tema de las empleadas del hogar. Quiero decir que no hay tantas pequeñas tiendas o pequeños negocios que estén regulados por el salario mínimo, porque los grandes sectores ya tienen cobertura por convenio colectivo. Es decir, un trabajador del sector de la hostelería de Medina del Campo le afecta el convenio colectivo de la hostelería de la provincia, o de los trabajadores del sector de comercio le afecta el convenio sectorial. Por lo tanto, bueno, es verdad que supone un incremento, pero vuelvo a repetir, si un empresario no tiene capacidad de maniobra para suponer 2.000 euros más al año de costes salariales, es que tiene problemas estructurales mucho más graves que no solo el salario. Hablamos de Medina, estamos hablando de datos del paro. ¿Hay alguna sensación de que este mes de octubre, que estamos ya a punto de finalizar, haya empresas que estén un poco, entre comillas, en la cuerda floja y que puedan llegar a cerrar sus puertas a final de mes? ¿O? No, en principio de las empresas importantes, que me imagino que es de lo que te refieres, en estos momentos no tenemos constancia de que haya ninguna empresa de carácter medio-alto, entendiendo en medio alto lo que se entiende medio alto en esta comunidad, porque aquí a partir de 50 trabajadores ya es una gran empresa, no somos Madrid, que las grandes empresas es a partir de 500, ¿no? Entonces, las grandes empresas de la comarca están todas funcionando y funcionando bien. Entonces, en principio no tenemos problemas. La que tenemos con problemas es la que llevamos ya con problemas desde hace 6 o 8 meses, que es Isobat Made, que está como está, y desde el jueves o el viernes, desde el 18, no sé si el jueves o el viernes de la semana pasada, los trabajadores ya están todos en la situación de desempleo por el ERTE, por el expediente de regulación temporal de empleo, que se propuso y se pactó por parte del administrador, y que, como no fue pactado, pues fue impuesto por el juez concursal, y que tiene una duración hasta el 10 de febrero del año que viene. En principio, lo demás, más allá, entiéndaseme, de aquellas empresas que cierran bien por jubilación o bien de las normales, pero así, efectos que puedan tener un problema de tirón al desempleo y que afecta a la comarca, en principio MADE, y crucemos los dedos de que solo sea así. Y a la inversa, ¿hay conocimiento de alguna empresa que esté pensando en abrir sus puertas en Medina y que pueda, bueno, pues haber un número importante de trabajadores? ¿No hay constancia ahora mismo? En principio, nosotros no tenemos constancia de que haya intenciones de crear empresas nuevas en el ámbito de la comarca, más allá de la información que ya habéis dado los propios medios de comunicación, de ese posible futuro proyecto que está encima de la mesa y que ha planteado la señora alcaldesa con el tema del puerto seco, que podría ser, si es que va a buen fondo, un elemento importante de tirón, porque estaríamos hablando de crear un nudo estratégico de transportes que movería no solo gente por el tema del transporte, sino por la importancia que tiene a la hora de implantación de empresas, por la facilidad de salida de sus productos, ¿no? Pero en principio nosotros no tenemos constancia, ni nos ha llegado información, más como digo, de que haya intereses para abrir alguna empresa que no sea, vuelvo a repetir, la propuesta que ha hecho encima de la mesa el otro día la señora alcaldesa. Pues Isidoro, muchísimas gracias, responsable de comisiones en Medina del Campo, por haber acudido, contarnos estos datos del paro, que son buenos cuando hablamos de 73 personas que han encontrado trabajo en Medina, 89 en toda Medina y comarca. Por lo tanto, estamos hablando de unos buenos datos, ¿no? Ojalá se mantenga esta... El objetivo es que se mantenga en el futuro, porque si no, si pues seguimos teniendo los dientes de sierra de ahora subo, ahora bajo, ahora subo, ahora bajo, al final, como dicen los médicos, tenemos un encefalograma plano y eso no es bueno. Muchísimas gracias y les espero el próximo mes, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.